Amados hermanos, estamos estudiando el libro de Santiago, capítulo 1, y hoy nos toca los versículos 13 al 18, y dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En esta vida, todos, de una u otra manera, somos tentados externamente e internamente. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, allí en Lucas capítulo 22, versículo 40, al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Esto fue la recomendación que Jesús hizo a sus discípulos, que debían orar siempre. Y también leemos 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Todos los creyentes vamos a pasar por una triple tentación, como lo experimentó nuestro Señor Jesús. La pasión de la carne, la codicia de los bienes materiales y la tentación de la ostentación de la riqueza. Hemos dicho que todos somos tentados de una u otra manera, pero no todos somos vencedores. Por eso surge la pregunta: ¿cómo podemos salir vencedores cuando se presente la tentación en nuestra vida? Santiago nos muestra 3 consideraciones que debemos tomar en cuenta si es que queremos salir vencedores cuando se nos presente la tentación. Dice el versículo 13 que acabamos de leer: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Esto quiere decir que no debemos culpar a Dios por las tentaciones. Dios es santo y no puede ser tentado, y tan lleno de amor que no puede tentar a otros. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación lleva la idea de inducir a alguien al pecado. Es decir, es un impulso interno al mal. Y esto no lo puede hacer Dios, porque Dios es bueno. Dios no trae la tentación ni el mal a nuestras vidas. Dios no es tentado,
por el mal. Por eso no puede tentar a nadie, como dice el versículo 3. Algunos judíos pensaban que Dios es responsable del mal debido a algunos textos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, voy a mencionarles Éxodo capítulo 4, versículo 21. Dice: después el Señor les dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, pon toda tu atención en hacer ante el faraón las maravillas que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, voy a hacer que él se ponga terco y que no deje salir a los israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 18 dice: de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también endurece el corazón a quien Él quiere endurecerlo. Por eso es que algunos creen que Dios es el autor del mal. Aún hoy en día podemos ver que ciertas personas piensan de esa manera respecto a Dios. Pero Dios no es el causante de ningún pecado. Dios sí nos prueba, como lo hizo con Abraham. Ahí en Génesis capítulo 22 podemos leerlo. Pero Él no puede tentarnos. Somos nosotros los que convertimos esos momentos de prueba en tentación. Así que, hermanos, quitemos de nuestro corazón alguna duda cuando se presente la tentación. Algunos piensan que el pecado es un hecho instantáneo, pero Dios lo ve como un proceso largo. Por eso Santiago presenta este proceso del pecado en 4 pasos. El primer paso lo menciona el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir cualquier deseo inmoderado, no únicamente la pasión sensual. Los deseos normales de la vida fueron puestos en nosotros por Dios y no son pecaminosos. Sin estos deseos no podríamos vivir. Por ejemplo, si no sintiéramos hambre, no comeríamos. Si no tuviéramos sed, no beberíamos y por ende moriríamos. Si no existiera la fatiga, el cansancio, nuestro cuerpo nunca descansaría y por esta causa pues también moriríamos. La unión física entre un hombre y una mujer es un deseo normal. Sin él, la raza humana no continuaría. Pero al querer satisfacer esos deseos, quebrantando los principios bíblicos, entonces pecamos. Como por ejemplo, tener relaciones antes o después de habernos casado. Es pecado. Por eso, estos deseos que están en nosotros no deben ser nuestros amos, deben ser nuestros siervos. Pero esto solamente se logra por medio de Cristo. Cristo tiene que ser el centro, Cristo tiene que gobernar nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia.
El segundo paso, el primero es el deseo. Antes de pecar, nace el deseo. El segundo paso está en el mismo versículo 14. La última parte dice, es atraído y seducido. Ninguna tentación se va a mostrar como tal. Siempre va a parecer más atractiva de lo que realmente es. La palabra atraído encierra la idea de la carnada en una trampa. Y la palabra seducido en el griego significa cebar un anzuelo. La tentación siempre lleva en sí la carnada, que provoca los deseos normales. La carnada es lo que atrae a las personas. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice, Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín, se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot tal vez nunca hubiera ido a Sodoma si no hubiera visto toda la llanura del Jordán, que era de riego. Eso lo atrajo tremendamente a Lot. La carnada hace que no veamos las consecuencias del pecado. El versículo 15 nos muestra el tercer paso antes de caer en pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La vida cristiana es un asunto de voluntad y no de sentimientos. Los sentimientos nos llevan muchas veces a cometer errores, pecados. Por eso no debemos dejarnos llevar por los sentimientos. No debemos vivir la vida cristiana siendo gobernados por los sentimientos. Entre más se ejercita la voluntad, por ejemplo, diciendo no a la tentación, Dios también nos ayudará a controlar más nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayudará a llevarlos a cabo. Dios es el que va a producir en nuestro corazón esos buenos deseos, pero los sentimientos nos llevan a desobedecer y por ende a pecar. El versículo 15, la última parte dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La desobediencia siempre va a engendrar muerte y no vida. El pecado puede tardar muchos años en madurar, pero cuando sucede va a producir la muerte, esa muerte espiritual, esa separación entre Dios y nosotros, y a consecuencia de esa muerte ya no vamos a gozar de las cosas que son de Dios, nos van a parecer aburridas, no vamos a tener ya la alegría, el gozo de alabar, de predicar, de hacer las cosas que le agradan a Dios.
Por eso, si solo creyéramos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esta tragedia, nos ayudaría a no ceder a la tentación. Cuando se presente la tentación en tu vida, hermano o hermana, quita la vista de la carnada y piensa en las consecuencias que traerá esa desobediencia, que es el pecado y la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El versículo 17 de Santiago dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una de las tretas del enemigo, del diablo, de Satanás, es convencernos de que nuestro Padre, nuestro Dios, está en nuestra contra, de que no nos ama o no nos cuida. Génesis capítulo 3, versículo 1, versículo 4 y 5 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le presentó a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Cuando Satanás se acercó a Eva, le insinuó que Dios no le amaba, porque no le permitía comer de ese fruto prohibido. Así es el diablo, es mentiroso. Siempre ha tratado y ha buscado la manera de engañar al hombre. A veces ha tenido éxito. En Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tentó a Jesús suscitando la cuestión del hambre. Y le dijo: si tu padre te ama, ¿por qué tienes hambre? Esto justamente pasa muchas veces en nuestra vida. Muchas veces pensamos o a veces escuchamos voces que nos dicen como si tú, siendo hijo de Dios, siendo creyente, estás pasando por esta situación difícil. Pero Dios es bueno. Esto tenemos que poner en nuestro corazón. Dios es bueno. Y cuando esto ponemos en nuestro corazón, va a ser una pared que nos va a proteger para no caer en tentación. Es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado
fuera de la voluntad de Dios. Santiago va a presentar en este versículo 4 aspectos de la bondad de Dios. Primero va a decir que Dios solo da buenas dádivas, buenos regalos. Todo lo bueno de este mundo proviene de Dios. Lo segundo es que es buena la manera en que Dios da. Cuando Dios da, lo hace en gracia y amor. Tercero, Dios da con constancia. La palabra desciende de lo alto por el tiempo presente del verbo, lleva la idea de que sigue llegando. Dios sigue constantemente dando, bendiciendo, proveyendo para sus hijos. Dios no cambia. Dios es sumamente santo y por lo tanto no puede disminuir ni aumentar su santidad. Él nunca cambia. Él sigue siendo bondadoso, sigue siendo un Dios de amor. Dios siempre nos va a otorgar lo que nosotros necesitamos. Dios nunca dejará de ser bueno. Él no va a cambiar esto. Por lo tanto, nunca debemos dudar de su amor o de su bondad. Cuando nos encontremos en dificultades o tentaciones. El versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Dios solo trae lo bueno a nuestras vidas. Su mayor bendición es la nueva vida que nos da. Esa nueva vida tiene ciertas características que Santiago lo va a mencionar. Primeramente va a decir que es divino. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, es Dios quien hace ese milagro de ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento también es por gracia. No es que lo hayamos ganado o que lo merezcamos. Dios nos da el nacimiento espiritual o esa nueva vida de su propia gracia y voluntad. Juan 1:13 dice: y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Este nacimiento espiritual es el mejor nacimiento de todas las criaturas de Dios que existen en este universo. Los creyentes son lo mejor por excelencia. Hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Esta experiencia del nuevo nacimiento es lo que también nos va a ayudar a vencer la tentación. Finalmente, termino diciendo que Dios sigue siendo bueno aun cuando nos permita pasar por tiempos malos. La responsabilidad de lo que hagamos en tiempos de prueba es nuestra, no es de Dios. Los problemas y las presiones
no son una excusa para dar lugar a nuestra carne. Dios no nos envía la tentación, pero sí permite que seamos tentados en nuestra vida para afirmar nuestro carácter. Lo bueno de Dios no siempre es como lo imaginamos, pero es mejor de lo que imaginamos.